Hola a todos, mi nombre es Iris Agudo y a continuación voy a presentar mi trabajo final de grado de Psicología Clínica y de la Salud, que consiste en una propuesta de intervención, concretamente la terapia hortícola grupal para el tratamiento de la ansiedad y depresión en adultos con enfermedad de Crohn, la cual consiste en una enfermedad inflamatoria intestinal. Para poneros en contexto, actualmente se están realizando numerosos estudios acerca de la relación existente entre la microbiota intestinal, que son las bacterias presentes en el intestino, y la salud tanto física como mental, demostrando la existencia de un eje bidireccional entre intestino y cerebro, el cual se comunica mediante las vías del sistema inmunológico, hormonal, endocrino y el intercambio de sustancias a través del torrente sanguíneo. Esto explica el motivo por el cual un desequilibrio en la microbiota intestinal, como sucede con los pacientes de Crohn, puede provocar una alteración cerebral que lleve a una mayor probabilidad de desarrollar trastornos psicológicos como ansiedad y depresión, y que a su vez alteraciones cerebrales como estas y la exposición a un estrés crónico, si no se detectan y tratan, también pueden conllevar una enfermedad del sistema inmunitario como la enfermedad de Crohn. Así pues, existe una gran prevalencia de trastornos psicológicos de ansiedad y depresión en los pacientes con Crohn, lo cual repercute a su vez en su sintomatología física y la adherencia a tratamiento, convirtiéndose todo ello en un círculo vicioso. Se ha demostrado además que los tratamientos que incorporan estrategias de afrontamiento del estrés suelen tener mejores resultados en los pacientes, lo cual demuestra la gran importancia de añadir intervenciones psicológicas en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Además, la incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal está en auge a nivel mundial desde hace años. En cuanto a su etiología, a día de hoy sigue sin ser del todo conocida, así como tampoco se ha dado con un tratamiento efectivo para su cura definitiva, sino que lo que buscan los tratamientos es lograr alargar los periodos de remisión de la enfermedad y la sintomatología física. Por lo tanto, el problema ante el que nos encontramos es que los tratamientos actuales olvidan su carácter multifactorial y se siguen centrando en los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad, dejando de lado aquellos aspectos psicosociales y ambientales, los cuales constituyen factores de riesgo para el desarrollo y evolución de la enfermedad. En cuanto a mi motivación personal por realizar este proyecto, yo personalmente fui diagnosticada de Crohn hace 10 años y todavía a día de hoy no se me ha ofrecido terapia psicológica para paliar los posibles impactos de la enfermedad en mí. Por lo tanto, el propósito y los objetivos de esta intervención es proponer nuevas posibilidades terapéuticas como la terapia hortícola al tratamiento médico convencional, enfocándonos hacia un abordaje integral y sistémico, tanto médico-farmacológico como psicológico para este tipo de pacientes con Crohn. El objetivo es evaluar si la terapia hortícola logra disminuir la sintomatología psíquica de ansiedad y depresión, favorecer la adherencia al tratamiento nutricional mediante la manipulación de los alimentos cosechados y mejorar la calidad de vida de estos pacientes para poder así proponer su futura aplicación en el ámbito clínico. ¿En qué consiste la enfermedad de Crohn? Se trata de una enfermedad idiopática, inmunomediada, crónica, de manifestación y evolución incierta, que provoca una respuesta inflamatoria en el sistema digestivo, alternando entre periodos de actividad y periodos de remisión, o bien pudiendo cursar de forma continua. Afecta a todas las capas de la pared intestinal y a cualquier zona del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Y cursa también con sintomatología extraintestinal, pudiendo afectar a otros órganos y articulaciones. Se trata así de una enfermedad que provoca un gran malestar clínicamente significativo en el paciente, afectando su calidad de vida en todos los niveles, tanto en lo personal, social, laboral, académico, físico, económico, como en otras áreas importantes de funcionamiento. En cuanto a su etiología, se trata de una patología de etiología multifactorial y compleja, de la cual algunos aspectos se conocen y otros siguen siendo investigados a día de hoy. La creación de nuestra microbiota durante los primeros 6 meses de vida influirá en gran medida en el desarrollo del sistema inmune y en la predisposición a desarrollar enfermedades como la enfermedad de Crohn. La microbiota de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal como la de Crohn presenta una disbiosis con un aumento de las bacterias proinflamatorias y una reducción de las antiinflamatorias, afectando ello a su funcionalidad. Entre los principales factores en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal que impactan en la microbiota intestinal favoreciendo su desequilibrio, se encuentran factores genéticos e inmunológicos, presentando estos pacientes una respuesta inmunitaria inapropiada a la flora intestinal, atacando el tejido sano, provocando inflamación y mayor permeabilidad intestinal. Factores físicos y microbianos, el tabaquismo, una mala nutrición como una dieta occidental frente a la mediterránea, el sedentarismo, la ingesta excesiva de medicamentos y antibióticos, así como factores psicosociales como un estado psicológico alterado, una mala gestión del paciente de la enfermedad, y ambientales, tales como el poco contacto con la naturaleza, la exposición a patógenos, así como a factores estresantes psicosociales, el estrés crónico o bien la exposición a un estrés agudo ante una situación traumática, entre otros. En los casos de los pacientes que presentan ansiedad, la ansiedad
provoca en ellos una disbiosis intestinal, aumentando la permeabilidad de esta y la actividad inflamatoria, exacerbando la sintomatología de la enfermedad de Crohn. Y en cuanto a la depresión, hay un desequilibrio en neurotransmisores, tales como la serotonina, dopamina y ácido gamma-aminobutírico, así como un descenso de las bacterias antiinflamatorias y un exceso de proinflamatorias afectando a su calidad de vida. En cuanto a la epidemiología, las diferencias en las tasas de incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal se producen en base a la edad, siendo más prevalente en jóvenes entre 15 y 35 años, afectando más a población de raza blanca, a personas que siguen una dieta occidental proinflamatoria y en base a las áreas geográficas siendo más incidente en países occidentales e industrializados como Norteamérica y Norte de Europa, así como mayor en zonas urbanas pentarrurales. En España, cada año se diagnostican 10.000 nuevos casos de enfermedad inflamatoria intestinal. En los pacientes con Crohn, el 75% ha de ser operado. El riesgo de mortalidad es levemente superior respecto a la población general y la tasa de no adherencia al tratamiento se sitúa en torno al 50%. Esto demuestra la influencia que ejercen los factores ambientales, tales como los que he comentado anteriormente, en el desarrollo de estas enfermedades, lo cual debería tenerse en cuenta en su tratamiento. De este modo, la enfermedad de Crohn cursa también con complicaciones a nivel psicológico, ya que los pacientes con Crohn tienen una peor calidad de vida y una mayor prevalencia de presentar un trastorno psicológico como la ansiedad y la depresión, debido a su estado de inflamación crónica y el transcurso recidivante e incierto de la enfermedad y la sintomatología que sufren a diario. Entre los trastornos más comunes encontramos el trastorno de ansiedad debido a la enfermedad de Crohn, el cual se caracteriza por la presencia de una ansiedad clínicamente significativa o ataques de pánico provocados por el efecto fisiológico de la enfermedad. Y el trastorno depresivo debido a la enfermedad de Crohn, caracterizado por un periodo de tiempo largo y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés en todas o casi todas las actividades, relacionado también con los efectos fisiológicos directos de la enfermedad de Crohn. Por todo ello, propongo como propuesta de intervención la terapia hortícola, la cual consiste en una disciplina sociosanitaria a través de la cual las plantas, el cultivo de vegetales, las actividades de jardinería y la cercanía a la naturaleza se utilizan como vehículos en programas de procesos de rehabilitación terapéuticos, educación, profesionalización y proyectos comunitarios sociales. En cuanto a sus beneficios demostrados, encontramos tanto beneficios cognitivos, psicológicos, físicos, alimenticios como sociales. ¿Cuáles son los objetivos de aplicar la terapia hortícola en los pacientes con Crohn? Por un lado, ayudar a los pacientes a desarrollar estrategias adaptativas para el adecuado afrontamiento de su enfermedad y sus trastornos psicológicos comórbidos, ofrecer tratamiento psicológico y psicoeducación sobre el Crohn para reducir los niveles de estrés y ansiedad, logrando mejorar su calidad de vida, reducir su exposición a ambientes contaminados y estresantes, aumentando el contacto con la naturaleza, fomentar el desarrollo de un locus de control interno, responsabilizándose los pacientes de su salud, incorporando hábitos saludables como la realización de ejercicio y favorecer la adherencia al tratamiento nutricional con la manipulación y cosecha de los alimentos. También se propone generar una red de apoyo social para facilitar la interacción entre pacientes y desarrollar en ellos un sentimiento de comprensión que alivie su estrés y ansiedad y mejore su estado anímico. Por último, también fomentar la realización de actividades de ocio frente al retraimiento y evitación social que puedan presentar y ayudarles a sentirse útiles, capacitados y válidos y salir así del rol de enfermos. En cuanto a la metodología, aplicamos un diseño experimental pre-post-test con grupo experimental y control aleatorizado. El grupo experimental será el que reciba la terapia. La muestra se conforma por un total de 1.032 personas que cumplen los criterios de inclusión y estará dividida en 3 estratos: ansiedad, depresión y no adherencia al tratamiento. Los participantes seleccionados de los distintos estratos serán asignados de forma aleatoria por un asistente de investigación independiente, asignando 516 de ellos al grupo control y los otros 516 al grupo experimental. Se realizará así una comparación pre-test, post-test de las variables de estudio, tanto a nivel intergrupal entre el grupo experimental y control, como intragrupal dentro del grupo experimental, para evaluar si existen diferencias significativas. Y por último, se llevará a cabo la fase de seguimiento 3 meses después del fin de la intervención para evaluar si los efectos son duraderos a lo largo del tiempo. Las fases entonces son evaluación pretest, intervención, post-test y seguimiento a los 3 meses. Los instrumentos de evaluación aplicados tanto antes como después de la intervención y a los 3 meses en la fase de seguimiento son el índice de Harvey-Bradshaw, el inventario de depresión de Beck, inventario de ansiedad de Beck, cuestionario pre y post tratamiento basado en el test de Morisky-Green adaptado al tratamiento nutricional y el cuestionario corto de enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto al procedimiento, este tendrá una duración total de 10 semanas, repartida en 20 sesiones, 2 sesiones de 2 horas cada semana y se realizará en formato grupal. Las actividades que se llevarán a cabo consistirán en talleres de educación sobre la terapia hortícola,
psicoeducación sobre su enfermedad y la relación directa de esta con la microbiota intestinal, la nutrición y los trastornos psicológicos, taller de estrategias adaptativas de afrontamiento de las adversidades para poder afrontar adecuadamente su enfermedad y reducir su impacto, taller de iniciación a las plantas, la siembra y su cuidado para aprender nuevas habilidades, trabajar la responsabilidad y el cuidado y tomar conciencia de la necesidad de adoptar un ritmo de vida menos frenético para rebajar su ansiedad, creación de un huerto de forma colaborativa para fomentar la cohesión del grupo y el desarrollo de habilidades sociales, recolecta de la cosecha y talleres de mindful eating, nutrición y elaboración de recetas saludables adaptadas a su tratamiento nutricional específico con la cosecha recolectada, favoreciendo su adherencia al tratamiento, y se realizarán además sesiones de apreciación de la naturaleza, mindfulness, y se les enseñarán técnicas de respiración diafragmática al aire libre para fomentar su relajación. Finalmente, se realizará un taller reflexivo grupal para compartir opiniones sobre la terapia y su evolución y los objetivos logrados. Las fases de la intervención, resumidamente, consisten en la fase 1, obtención de permisos para su aprobación y financiación. Fase 2, reclutamiento de los participantes, aleatorización a los grupos control y experimental y evaluación inicial aplicando los instrumentos comentados. Fase 3, procedimiento de la intervención para el grupo experimental en el que se realizan las actividades comentadas. Fase 4, evaluación final post-test. Fase 5, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Fase 6, seguimiento 3 meses después del fin del tratamiento. Fase 7, interpretación de datos y publicación de resultados a la comunidad y a los participantes para valorar la aplicación de esta terapia a este tipo de pacientes e incorporarla al ámbito clínico como terapia complementaria. En cuanto a los análisis planteados, se lleva a cabo una metodología cuantitativa. En primer lugar, llevamos a cabo un análisis descriptivo de las variables de interés y, en segundo lugar, una comparación de grupos. Primero, una comparación de la evolución de las variables de forma intragrupal y, segundo, una comparación de las variables a nivel intergrupal. Se realizará una prueba de ajuste a una distribución normal para observar si las diferencias, tanto intragrupales como intergrupales, se distribuyen normalmente, aplicando la prueba de Shapiro-Wilk, seguida de un estudio exploratorio. Asumiendo que las variables siguen una distribución normal, se realizarán dos tipos de análisis estadísticos distintos. Primero, el test Student para la comparación de medias de muestras dependientes pareadas para evaluar los resultados intragrupales del grupo experimental. Y segundo, una test Student para el contraste de dos medias en muestras independientes para evaluar los resultados intergrupales. Para el análisis longitudinal de los resultados tras 3 meses de la intervención, se llevará a cabo, primero, una ANOVA de medidas repetidas en el grupo experimental para analizar la varianza de la variable como un factor intrasujetos, y segundo, una ANOVA con suma de cuadrados entre grupos para obtener la dispersión debida a las diferencias entre ambos grupos. A continuación se calculará el ratio F y, por último, aplicamos la prueba post-hoc de Bonferroni. En este apartado de discusión discutiremos acerca de los puntos fuertes y puntos débiles de la intervención. En cuanto a los puntos fuertes, encuentro que existe evidencia científica sobre la relación entre intestino-cerebro y el impacto que tiene la enfermedad de Crohn, tanto a nivel psicológico como viceversa, sobre la que fundamentar el propósito de la intervención. Además, es una terapia que ha demostrado efectos positivos en la reducción de los niveles de ansiedad y estrés y en la mejora de estado anímico. Y se trata de una propuesta innovadora e integral que tiene en cuenta todos los factores de riesgo de la enfermedad y que es compatible con su tratamiento farmacológico. Entre los puntos débiles encontramos la dificultad de realizar la terapia en un espacio natural alejado de la ciudad, lo cual complica su acceso y aumenta los costes. El excesivo tamaño de la muestra aumenta también los costes y dificulta reunir a tantos participantes. El estado activo de la enfermedad de los participantes puede afectar a que no puedan acudir a todas las sesiones, perjudicando los resultados. La falta de estudios de calidad metodológica que demuestren la eficacia de la terapia hortícola y la prevalencia de estudios sobre la colitis ulcerosa frente a la enfermedad de Crohn complican la investigación y la valoración de su potencial beneficioso, así como el desconocimiento de la etiología y la falta de conocimiento acerca de la influencia del tratamiento nutricional en la enfermedad provoca que sea más complejo encontrar un tratamiento eficaz. Además, también un punto débil debe ser quién financiará el proyecto. Para concluir, expondré cuáles son las aportaciones de aplicar esta intervención. Aportaría más evidencia científica sobre la validez y viabilidad de la terapia hortícola en el tratamiento de trastornos psicológicos y factores relacionados con la enfermedad de Crohn. Permitiría ofrecer a los pacientes una psicoeducación más completa sobre su enfermedad, así como herramientas para su afrontamiento, disminuyendo la incertidumbre y ansiedad y la prevalencia de trastornos psicológicos, y recalcaría la necesidad existente del abordaje sistémico e integral de las enfermedades inflamatorias intestinales, combinando terapia farmacológica y tratamiento psicológico. Si se quiere continuar en un futuro con la investigación, se deberá tener en cuenta las características y necesidades nutricionales concretas de cada paciente para adaptar la intervención a estas, ampliar la muestra a pacientes menores de edad para que los resultados sean representativos y aumentar su validez,
y se podría cambiar de estrategia de muestreo a uno por conveniencia o bien a un estudio piloto basando el tamaño muestral en criterios de acceso y disponibilidad. Finalmente, me gustaría dar las gracias a mi tutor por su disponibilidad y sus feedbacks, a mi médico digestivo por acompañarme durante la enfermedad, a mi familia por apoyarme durante este proyecto y a mi pareja y amigos por confiar en mí y animarme a continuar.